Buenos días, vamos a hacer un problema de análisis matemático, una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad, septiembre 2010. Tendremos que hallar y después interpretar una función que va a ser polinómica de segundo grado, es decir, cuadrática. Dentro de la colección de ejercicios que estoy haciendo, aprendermatemáticas.org, este ejercicio está en segundo debate de Ciencias Sociales. En la sección de análisis matemático, pues aquí tenéis el apartado de ejercicios de análisis matemático en las pruebas de acceso a la universidad de la Comunidad Valenciana, en España. Y es el ejercicio número 38. Dice así: una pastelería ha comprobado que el número de pasteles de un determinado tipo que vende semanalmente depende de su precio, P en euros, según la función esta que veis. Depende del valor de P, pues así vende más o vende menos. Donde NP es el número de pasteles vendidos cada semana. Calcula A la función I de P, que expresa los ingresos semanales de la pastelería en función del precio P de cada pastel. Apartado B, el precio al que hay que vender cada pastel para obtener los ingresos semanales máximos. ¿A cuánto ascenderán dichos ingresos máximos? Justifica la respuesta. Veamos. Como siempre, cuando las variables independientes, en este caso la P, y la variable dependiente, la N, tienen significado, pues hay que escribir claramente cuál es su significado. P es el precio en euros de un pastel. Y N de P dice aquí que es el número de pasteles de un determinado tipo que vendes semanalmente. Bien, en el apartado A me están pidiendo la función I de P y tiene que expresar los ingresos semanales de la pastelería en función del precio de cada pastel. Los ingresos van a estar en euros, claro. Bien, ahora lo que tenéis que pensar es que los ingresos que tendrá esta pastelería de ese pastel será el producto del número de pasteles que vende por el precio al que lo vende. Evidentemente, esos serán los ingresos. El número de pasteles que vende en función del precio lo tenemos aquí, pues multiplicamos por P esa expresión y ya tenemos la función pedida. Me queda menos 1000 por P al cuadrado más 2000P. Esta es la función ingresos. Falta un detalle, y es que la P no puede ser negativa. Bueno, tampoco tiene sentido que sea 0. Vamos a poner que P es un número mayor que 0. Evidentemente, si P es igual a 0, pues los ingresos van a ser 0 euros, ¿no? Cambiar la P por 0. Bueno, vamos a poner también el 0. No dice que no se puedan regalar. Apartado B. El precio al que hay que vender cada pastel para obtener los ingresos semanales máximos. Me toca maximizar la función ingresos. ¿A cuánto ascenderán dichos ingresos máximos? En fin, es hallar el máximo absoluto de la función I, que es esta, teniendo en cuenta que la P siempre es mayor o igual que 0. Bueno, observa que es una función cuadrática, es un polinomio de segundo grado, y por tanto su gráfica es una parábola. Podemos entonces encontrar el máximo representando esa parábola y hallando su vértice y ya está. O bien con ayuda de las derivadas. Lo voy a hacer de las dos formas. Derivamos la función I que tenemos que maximizar para saber cuándo crece, decrece o hay máximos. Bien, es una derivada muy sencilla. Igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. Resolvemos esta sencilla ecuación. La P nos queda 2000 partido de 2000, es decir, 1. P igual a 1 es el único punto crítico. Representamos la recta real, queremos estudiarlo de 0 en adelante. Nos ha salido el 1 como único punto donde la derivada es 0. No hay que colocar ningún punto más en la recta real, ya que esta función es continua en todo R. Va creciendo, decreciendo, máximos y mínimos, pero no tiene sitios verticales. Para saber qué ocurre en el 1, pues vamos a hallar el signo de la primera derivada en el intervalo 0, 1 y el signo de la primera derivada para números mayores de 1. Como siempre, vamos.
Elegimos un número entre 0 y 1, el que sea, por ejemplo 0,5, y miramos a ver qué signo toma la primera derivada en el 0,5. La primera derivada está aquí, nos da menos 1000 más 2000, pues es 1000. No importa el número, lo que importa es el signo, es positivo. Todos los números p que están entre 0 y 1 tienen derivada primera positiva. Ya sabes, cuando la derivada es positiva es porque la curva está creciendo. Elegimos un número mayor de 1, por ejemplo el 2. Y hallamos el signo de la primera derivada en el 2. Menos 4000 más 2000 es menos 2000, un número negativo. Cualquier número p mayor que 1 tiene primera derivada negativa. La curva va decreciendo para mayores de 1. Bien, pues yo puedo dar la solución en el ejercicio, ya que si en el 1 la primera derivada es 0 y alrededor de 1 pasa de crecer a decrecer, es porque en el 1 está el máximo relativo. Máximo relativo y absoluto, porque observa la curva. No habrá ningún punto de mayor imagen, de mayores ingresos, vamos. Contestemos la pregunta. Dice, el precio al que hay que vender cada pastel para obtener los ingresos semanales máximos. La solución, debemos vender los pasteles a 1 euro para que los ingresos semanales sean máximos. ¿A cuánto ascenderán dichos ingresos máximos? Pues tendré que hallar la imagen cuando p es 1. Mira, voy a sustituir aquí para que veáis mejor lo que está pasando, ya que esto que hay entre paréntesis es el número de pasteles que vendo. Vendo 2000 menos 1000. Vendo 1000 pasteles a 1 euro cada uno. Por eso los ingresos son de 1000 euros. Y cuando pongo este precio es cuando mayores son los ingresos. A ver, esta es la solución. Me gustaría recordaros también la segunda forma de saber qué ocurre en los puntos críticos, lo que se conoce como criterio de la segunda derivada. Nosotros teníamos esta información. La derivada de los ingresos en el 1 era 0 y no sabíamos si era un máximo, un mínimo o tal vez nada de ello. El criterio de la segunda derivada es también muy cómodo y es hallar la segunda derivada en el 1. De tal manera que si nos da mayor que 0 es un mínimo, si nos da menor que 0 es un máximo, si nos da igual a 0 pues mejor utilizar la primera forma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La primera derivada está aquí. La segunda derivada es muy fácil, es menos 2000, siempre es menos 2000. Por tanto, la segunda derivada en el 1 es menos 2000, porque siempre es menos 2000. Un número negativo. Bien, que os he dicho antes, si en un punto crítico, es decir, en un punto de derivada es 0, la segunda derivada es negativa, podemos decir que en p igual a 1 hay un máximo relativo. Bien, como habéis visto, no es solamente relativo, es absoluto. Aquí no lo he dicho, pero se sobreentiende. Esta segunda forma, como veis, nos ahorra ver el signo de la derivada alrededor del 1. Pero en cambio tiene la desventaja que tengo que hallar la segunda derivada y no siempre es tan fácil hallar la segunda derivada como en este caso. Bueno, y por último, lo que os decía al principio. Mirad, la función que tenía era una función cuadrática. Y desde secundaria sabéis que su gráfica es una parábola. Y en una parábola el punto más importante es lo que se llama el vértice de la parábola. Y hay una fórmula para hallar la abscisa de ese vértice. Es menos b partido 2a, siendo la a en este caso menos 1000 y la b 2000. Por tanto me queda menos 2000 partido el doble de menos 1000. Claro, esto es 1. Que es lo que tuvimos nosotros también. Si halláis la imagen de 1, encontraréis el vértice. La imagen de 1 lo calculé aquí, nos da 1000. Este punto es el vértice de la parábola. La parábola es una curva simétrica respecto de la recta vertical que pasa por el vértice, por el 1000, y lo que no sé si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso te lo da el coeficiente director de la parábola. Aquí veo que la a, coeficiente director, es menos 1000, un número negativo. La parábola es cóncava hacia abajo. Tiene entonces esta forma. Claro que sí. Si represento algún punto más, por ejemplo los puntos de corte con el eje de abscisas, veis que corta el eje de abscisas en el 0, 0,
lógico, porque si el precio es de 0 euros, pues los ingresos son 0. Va creciendo, creciendo, creciendo según aumento el precio hasta llegar a 1 euro, porque si lo vendo más caro de 1 euro, los ingresos van bajando tanto, tanto, tanto que pueden volver a ser 0. Piensa que es simétrica. Por cierto, aquí ¿qué punto sería? Está claro, ¿verdad? Sería el 2, el 2, 0. Claro, y si es que si vendo a 2 euros el pastel, ¿cuántos pasteles vendo? 2.000 menos 2.000. Los vendo muy caros, pero es que no vendo ninguno, por eso los ingresos vuelven a ser 0, ¿no? Bueno, aquí en la gráfica estáis viendo claramente cómo en este punto se obtiene el máximo de la curva ingresos, así que hay que venderlo a 1 euro para que los ingresos sean máximos, exactamente de 1.000 euros. Con esto lo que quiero contaros es que si representáis la función cuadrática, al poderla representar sin ayuda de derivadas, ya que sabemos que es una parábola, pues podemos contestar el apartado B sin problemas. Otra cosa es que esta función hubiera sido polinómica de tercer grado, o de cuarto grado, o una función racional, o en fin, de otro tipo. Sin ayuda de derivadas podemos representar rectas y parábolas. Bueno, un ejercicio más. Creo que ha sido sencillo ¿verdad? Piensa que esta pregunta podría ser una pregunta de secundaria, de cuarto de la ESO perfectamente, ya que no necesitaba derivar para hallar el máximo. Una de las dificultades del ejercicio es hallar la función que hay que maximizar. No era muy difícil, ¿verdad? Multiplicar el número de pasteles por el precio de cada pastel. En fin, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado. Si es así, agradecería que pulsarais me gusta en este vídeo, que compartierais el trabajo. Gracias por escucharme y hasta otro vídeo.